quieran hacerlo, lo voy a subir, por supuesto, terminando una diligencia que tiene aquí Express Davidcito, y más tarde, como a las 2 de la tarde, las leyes fundamentales de México desde sus antecedentes en la Constitución de Cádiz, siguiendo con la primera Constitución de México de 1814 hasta la Carta Magna promulgada el 5 de febrero de 1917, que es la que nos rige, nos regula, nos da sentido normativo, y su texto actualizado. Y se los dicto con mucho gusto, lo vamos a subir, no lo apunten, nada más se los dicto para que lo escuchen. Y la primera es la Constitución Política de la Monarquía Española en marzo 18 de 1812. Por supuesto, estoy hablando después del periodo de la independencia, del inicio de la independencia de 1810. Después tuvimos un decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, octubre 22 de 1814, que si bien recuerdan, pues estos sentimientos de la nación de Morelos fueron también derramados en esta intención constitucional para la libertad de la América Mexicana, que sobre todo abolía la esclavitud y dejaba como única religión la católica. Después pasamos a un reglamento provisional político del Imperio Mexicano, porque si era constituida, pues ya, o era francamente ya consolidada la independencia del país, necesitaba para el orden político este reglamento provisional del Imperio Mexicano. ¿Por qué decimos Imperio Mexicano? Recuerden ustedes que Agustín de Iturbide era un conservador y estaba al lado de un Vicente Guerrero que era prácticamente liberal. Entonces tendríamos una fórmula, una mezcla ecléctica de lo que es la monarquía o los restos de lo que parecería ser todavía un dominio español con Agustín de Iturbide, pero que pues su investidura de conservador no le permitía todavía ser liberal pleno. Pero acuérdense que vamos a estar jugando con estos liberales y con estos conservadores durante todo el siglo XIX. Veremos de los dos quién triunfa, ya lo veremos en las legislaturas. También sigue, les repito, el reglamento provisional político del Imperio Mexicano fue de diciembre 18 de 1822, después de haberse ya consolidado la independencia. El acta constitutiva de la Federación se empieza a asomar la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Esta acta constitutiva se hizo en enero 31 de 1824. Llevamos la de 1812, la de 1814, la de 1822 y llegamos a 1824 el 31 de enero. Pero la Constitución emana, la primera fuerte, por decirlo así, la que tuvo vigencia, prácticamente se retoman muchos de estos principios en la de 1857, aunque tenemos una intermedia. Al poderse proclamar un imperio como poder, pues tenía ciertas reglas, pero también cuando ya se tienen liberalidades se determinan de otra manera. Acuérdense que empecé este programa diciéndoles la gran influencia francesa que se tuvieron en las fórmulas después constitucionales en nuestro país. Continuamos esta Constitución Federal de 1824, es una de las más importantes, la veremos en sentido estricto. Acuérdense que estamos hablando en sentido amplio. Las leyes constitucionales de diciembre 29 de 1836 fue una manera de organización centralista. Recordemos que esta fue después revocada en 1857 y se dejó de entrada vigente la de 1824, por eso la de 1836 no ha sido tan trascendente en nuestra época. Las bases de la organización política de la República Mexicana data de junio 12 de 1843. El acta constitutiva y de reformas en mayo 18 del 47, ya pronto termino, no se me desesperen. La Constitución política, que les digo, la más importante y que muchas de las normas y bases fueron fundamento de la del 17, es, como dije, la del febrero 5 de 1857. El Estatuto Provisional del Imperio Mexicano,
un nuevo imperio, un segundo imperio. El primero fue de Agustín de Iturbide, el segundo de Maximiliano, Fernando Maximiliano de Habsburgo, venía por parte de Francia, y se establece un estatuto provisional del Imperio Mexicano en abril 10 de 1865. Las reformas a la Constitución Política de la República Mexicana se hacen el 5 de febrero, repito, de 1857. La Constitución Política, facsimilar que se tiene disponible, es de febrero 5 de 1917, después de la época revolucionaria. Ya se tiene vigente esta Constitución hasta la fecha, hasta los días que nos regulan que en esta LX3 legislatura, que ya se va y que se llevan pues sus ganancias con un costal de 1 millón de pesos. Ya lo quisiera yo para la blanca Navidad y para poder pagar las deudas que tengo. Creo que no los voy a ver juntos en mi vida después de tantos años de ejercicio profesional. Y los señores, pues por 3 añitos llevarse 1 milloncito, pues les fue bien. Y además pegaron los ojos, se quedaron dormiditos mucho tiempo, esperando el sueño de los justos. Y bueno, ojalá que muchos de ellos ya no regresen, porque Morena ahora pues es mayoría. Y vámonos a sentido estricto, y con eso me voy a despedir. No creo que nos dé tiempo de ver a nuestro actor en turno, pero si tenemos tiempo, tendremos aquí a Miguel Lerdo de Tejada como representante de la primera legislatura de 1857. Voy a hablar entonces en sentido estricto. Hemos tenido solamente 4 constituciones. La de 1824, que se conoce como Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, y entró en vigencia el 4 de octubre de 1824. En esta Carta Magna el país toma el nombre de Estados Unidos Mexicanos y se define como una república federal representativa y católica. En su interior contenía 7 títulos y 171 artículos que tomaron inspiración en la Constitución de Cádiz y la de los Estados Unidos. Esta constitución abolió la figura monárquica. En la Constitución de 1836, les decía yo, no trascendió tanto en nuestro país a nuestra fecha, como lo es la del 57 y 1917. Esta Carta Magna sustituye a la Constitución de 1824. El día 23 de octubre de 1835 es conocida como las 7 leyes o Constitución de régimen centralista. Se trata de un documento con tendencia conservadora. Establecía ya la división de poderes en 4, incluido uno más, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, y otro llamado conservador, que podía regular las acciones del resto de los poderes. Era un magno poder por encima de otros 3, que volvería a tender hacia una monarquía nuevamente. Por eso fue desechada en 1857. Para estas alturas, en ese año, la Constitución del 24 había cobrado nuevamente vigencia después del triunfo de la Revolución de Ayutla en 1855. Sin embargo, Ignacio Comonfort elaboró un estatuto orgánico provisional para gobernar hasta la aprobación de la nueva Constitución el 5 de febrero del 57. Y finalmente la Constitución del 17, si ven, llevamos 4 en sentido estricto. Es la de 1824, para que se la aprendan, la de 1836, la de 1857 y la de el 5 de febrero de 1917. Es conocida, como ustedes lo saben, como Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Se trata de una aportación a la tradición jurídica de México y al constitucionalismo universal. Es la primera Carta Magna de la historia que incluye lo mejor en aportaciones al régimen legal de los derechos sociales. En ella no solo se elimina el cargo de vicepresidente, sino que se elimina también la reelección del presidente, a diferencia de la Constitución del 57. Originalmente contó con 136 artículos y 19 transitorios que han sido modificados con el paso del tiempo. Mis amigos, vamos a ver en detalle la próxima entrega. ¿Quiénes son los integrantes de la primera legislatura del 57, de 1857? Estoy hablando de las postrimerías del siglo XIX, una vez
que ha sido un siglo turbulento, lleno de pleitos, lleno de conservadores, de liberales de todos colores y todos sabores. Les debo de decir que Miguel Lerdo de Tejada es el creador de la ley Lerdo. Vamos a darle tiempo, vamos a hacer quizá 3 o 4 entregas, nada más para ver esa ley de desamortización de los bienes eclesiásticos y civiles para dinamizar la economía. Según Lerdo, todavía no está la ley Juárez vigente, cuando ya Miguel Lerdo de Tejada estaba haciendo lo propio. Fue ministro de Hacienda y Crédito Público, Lerdo de Tejada Miguel, el 20 de mayo de 1856 al 3 de enero de 1857. Fue ministro de Fomento de México del 15 de agosto de 1855 al 11 de diciembre de 1855. Un jarocho nacido el 6 de julio de 1812 y fallecido el 22 de marzo del 61 a los 48 años de edad. Muy joven, fue mexicano del Partido Liberal, por supuesto el Partido Liberal, y se dice que era abogado. Hay de facto muchos datos que no podemos comprobar. Se sabe que es muy difícil, no se escribían a pie juntillas los datos. Hay dudas al respecto de toda esta información. Les presentaremos dentro de 8 días los datos que consideramos son los más apropiados y adecuados. Junto con estos hombres, en la primera legislatura del Congreso de la Unión de México, en Aguascalientes, por nombrarles algunos, estuvo Martín Bengoa, estuvo Luis Cosío, en Chiapas Fernando Cepeda, en Chiapas también José Justo Contreras, en Chiapas José Antonio Velasco, como dije, en el Distrito Federal, Miguel Lerdo de Tejada, en el Distrito Federal Isidro Olvera, dentro de ellos Distrito Federal Juan José Vaz, que iremos desahogando uno por uno. En este tiempo no tenemos espacio ni límite de tiempo. Tendremos este trabajo durante los próximos 6 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, haciendo el análisis crítico de todos sus comportamientos, de todos sus actos de gobierno y estas conductas que puedan ser lícitas o ilícitas. Aquí les pondremos tache o paloma. Para eso, que les sirva de criterio esta pequeña cápsula, que bueno, ya ni tan pequeña, ¿no? ¿Cuánto llevo de tiempo, señor? 23 minutos, ya estoy pasado de mi tiempo. Les mando un fuerte abrazo. Empezamos. Dejemos que las piernas y los brazos se estiren para ver nuestras legislaturas del Congreso de la Unión Mexicano, bicameral, a veces cameral, nada más algunas otras. Ya lo veremos y tendremos tiempo de platicar con ustedes, mis amigos. Espero que haya sido de su interés, de su atractivo, esta entrega de En Cápsulas o en Gotas, una pequeña dosis de cultura para que ustedes tengan opinión, tengan criterio. Gracias por verme. Nos vemos mañana en Personas y Bienes, o Bienes y Personas, que es la columna vertebral y la que da sentido y origen y motivación a nuestro trabajo. Y también el koala, no me dejen de ver. Te veremos, koala. Un abrazo, hijito lindo. Bye. Chao. Nos vemos. Adiós, amigos.